Hola, aquí estamos listos para servir al Señor y descansar en Él. Ese es el tema que nos va a estar hablando en ese día, la palabra de Dios en Hebreos 4. Vamos a agarrar los primeros 13 versos de ese capítulo. Es de esa porque luego va a entrar en un tema muy largo del sacerdote, sumo sacerdote que tenemos en Cristo Jesús. Pero es importante el tema que nos toca hoy y va a estar haciendo un contraste entre el reposo que ofrezca Jesús en ese día y la que estaba en el día de Josué. Nosotros necesitamos entonces entender el fondo y vamos a estar pasando un poco de tiempo en el Antiguo Testamento hablando del descanso, porque de verdad es importante tener ese reposo. Cuando leímos una palabra o una parte del texto de la Biblia o un capítulo, podemos decir, es muy importante que nos fijamos en unas palabras que está usado enseguida. Normalmente cuando estamos escribiendo como en una carta, no tratamos de usar la misma palabra. Es decir, que cuando quiero decir reposo, luego descanso y relajado, y comenzamos a mezclar las palabras para no estar repitiendo la misma palabra. Pero cuando se encuentra la misma palabra en la palabra de Dios vez y otra vez, es porque el escritor está tratando de llevar atención. Y en esa parte de versos 1 al 13 de Hebreos 4 está hablando a nosotros acerca del reposo. Fíjense en cuántas veces anteriormente había hablado de esa palabra de reposo. En el capítulo anterior, cual estudiamos la semana pasada, en capítulo 3, verso 11 dice: así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en mi reposo. Y fíjense, en el mismo capítulo, versos 18 a versos 19, dice: y a quienes juró Dios que jamás entrarán en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Entonces está hablando de reposo. Y si comenzamos en el verso 1 del capítulo, y a lo mejor vamos a leer toda esa parte que nos toca en el día de hoy, el verso 1 a 13, dice: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo, voy a estar enfatizando la palabra reposo cada vez que estamos leyendo, su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Y vamos a estar mezclando y juntando esos dos temas de la fe y el reposo. Entonces, sigo leyendo. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así que del séptimo día y en el séptimo día reposó Dios de sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial
para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está a descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. En otras palabras, tantas veces estamos viendo esa palabra y oyendo la palabra reposo, y necesitamos caminar en la obediencia. ¿Cómo es que obedecemos? Les pregunto ahorita, qué importante es el reposo en la vida. Hoy en día tenemos una cultura en cual no disfruta el reposo. Si regresamos hace muchos años, vamos a estar hablando de hace 100 años, 200 años, hasta 1000 años atrás. ¿Sabe que estaban tomando té y esas cosas para relajarse? Pero hoy en día tenemos los negocios como Black Coffee, como Starbucks, como Dutch Brothers. Hay muchas otras compañías hoy en día que está ofreciendo ¿qué? El café. ¿Por qué necesitamos tanto café? El café consumimos muchísimo, y si no estamos tomando el café, como mexicanos están siempre con una coca a la mano. ¿Por qué? Por cafeína. ¿Por qué necesitamos tanta cafeína? Es porque no entendemos la necesidad de reposo, de descanso. Ese fue un asunto de obediencia, incluso en el Antiguo Testamento. Luego vamos a estar hablando de eso, pero por el momento enfocamos en ese capítulo 4 de Hebreos. Pero allá está haciendo mención de que Dios descansó, tomó un día de reposo después de haber creado el universo en los 6 días. Dice, el séptimo día descansó el Señor. Pero hoy en día tenemos tanta actividad, tantas cosas que estamos haciendo, e incluso fue así por la vida de los israelitas. Ellos tampoco tenían la capacidad, o mejor decir, la fe de descansar. Ellos pensaban que si no estaban trabajando, entonces no podían contar con alimento suficiente. Incluso fue en el viaje, la salida con Moisés, cuando traspasaban por luego el Mar Rojo y tenía el alimento del cielo. Dios les dijo que pueden recoger maná únicamente 6 días por semana. Pero unos, en otra vez desobediencia, comenzaron a pensar que pueden salir y recoger incluso el día sábado, el día de descanso fue el día. Entonces ellos así fueran labrando y pensando que ese fue parte de su vida. ¿Pero por qué? Porque desde el principio ese fue parte de la disciplina, el castigo, puedo decir, de caer en el pecado. Voy a ir con ustedes hace mucho, regresando al libro de Génesis capítulo 2 y verso 15, dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nosotros podemos leer eso con los ojos del día hoy y pensar, mira, está trabajando. Sí, es cierto, estaba trabajando, pero el nivel de trabajo en conexión con el nivel de la fe que Dios está promoviendo, está alimentando, está proveyendo todo lo que es necesario, entonces es diferente. Él trabajaba
poquito en comparación. ¿Por qué? Porque en el día no tenía mala hierba, no tenía necesidad de llevar agua, porque el Señor mismo suplió todo el rocío, todo necesario para las plantas. El trabajo fue solamente de como pasatiempo, podemos nosotros decir, y luego en la tarde podía el ser humano caminar a hablar con Dios. Pero luego llegamos al momento en cuando está el pecado. Y el pecado en capítulo 3 y versos 17 a 19, les leo, así dice: al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, en el momento del pecado llegó a ser el trabajo aún más importante, y en ese momento llegó a ser difícil por el ser humano obedecer, tener por fe que Dios va a proveer sus necesidades. Por eso aquí en Hebreos capítulo 4 está hablando de reposo. De verdad vamos a estar hablando de unos 3 tipos o estilos, puede decir, de reposo. El primer reposo es el reposo físico. Es lo que hacemos todos los días. Es necesario que descansamos, que dormimos. Incluso va a hacer mención de que con Josué, cuando entraron en la tierra prometida, en vez de estar con carpas y tiendas de camping y todo eso, como por 40 años había movido en el desierto, el nivel de descanso en la tierra prometida diaria fue mejor, porque allá recibieron casas, allá tenía esos árboles frondosos y con mucha sombra podían descansar allá mejor. Entonces hablamos de un reposo, un descanso físico, pero luego también es un reposo. El Hebreos 4 menciona un reposo espiritual, y por fin un reposo eterno. Un reposo eterno. Comenzamos con la primera, ese reposo terrenal de cuerpo que Josué nos permitía hacer. Y vamos a estar leyendo otra vez esos 3 versos 3 a 5 de nuestro texto. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en el reposo. Ese está haciendo un juramento que Dios hizo a esa generación desobediente, que no creyeron en el Señor, no entraron en la tierra prometida. Entonces ellos no pueden entrar, pero no dice en la tierra prometida, dice en su reposo. Y está hablando de un reposo ofrecido hacia las personas que entraban a la tierra prometida, de descansar día tras día. También incluso podemos hablar de los 10 mandamientos que Dios nos ordena: guardar el día sábado, guardar un día de reposo, un día de descanso en obediencia. Otra vez es por la fe. Como en otras ocasiones hemos hablado del diezmo. No voy a estar hablando mucho de diezmo, pero el diezmo ofrecemos porque por fe creemos que Dios puede suplir todas las necesidades. Entonces damos lo que corresponde a Dios, y con 90 entendemos que Dios está abriendo las compuertas del cielo sobre nosotros, sobre nuestras vidas en forma económica. En la vida diaria, Dios nos está diciendo que tome 6 días para trabajar y obedézcame en eso. Cuando está descansando sin preocuparse de trabajo, todavía voy a estar supliendo las necesidades. Escucha lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 10 a 11.
El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y oliveras que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacias. En otras palabras, está ofreciendo un descanso. No tenían ellos que trabajar por lo que iban a recibir. Ese es lo importante, lo impresionante. Dios puede hacia las personas de fe. No estoy hablando de perezosos, porque hay gente que no quiere trabajar. Incluso Pablo habla de ese en el Nuevo Testamento acerca de que si no trabajan tampoco deben comer. No estamos obligados de cuidar a los perezosos, pero los quienes están trabajando, entonces Dios va a suplir las necesidades hasta acumular las riquezas de los pecadores, los ajenos. En el caso de Israel entrando en la tierra prometida, ellos van a recibir lo que los fuera de la casa de Dios, fuera del pueblo de Dios, había hecho con su sudor, que había mencionado con Adán, con su sudor, con sus esfuerzos, etc. Pero luego los israelitas van a estar recibiendo y pueden descansar allá en la tierra. Entonces, cuando leímos esos versos 3 a 5 del capítulo 4 de Hebreos, el escritor está hablando de un descanso físico, y ese todavía nos corresponde. Todavía tenemos que obedecer la palabra de Dios. Es importante que respetamos por falta de descanso, por falta también de buena alimentación de saludable, etc. Nosotros estamos con menos y menos esperanza de vida. El estrés comienza a tener afecto en el corazón, etc. Es importante que tenemos ese descanso físico, aun cuando no es el enfoque específicamente del capítulo 4. Hago mención de esa, de que tenemos una obligación de descansar, y esa lo hacemos por la fe. Luego está hablando de descanso o reposo espiritual. Hoy en la tierra tenemos también ese descanso espiritual. David habló de ese reposo de Dios. Hemos mencionado en el estudio pasado de Salmo 95. En unos momentos vamos a leer, pasar otra vez sobre ese salmo que está citando el escritor de Hebreos, ambos en capítulo 3 como en el capítulo 4 está citando. Pero fíjense, Josué llegó a ser líder del pueblo de Israel más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Y muchos años después, o decir más o menos 1000, o si queremos ser más específico, 1001 antes de Cristo, David escribió lo que está citando en Hebreos 3 y luego 4. Déjame leer lo que el Salmo 95, no es muy largo, pero en esa ocasión voy a leer todo el Salmo. Dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo con sus manos, formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Escuchen lo que está diciendo. Él no está diciendo que vayan y trabajen en el campo. Él dice: vengan, postrémonos reverentes, descansamos. Está esperando un descanso espiritual. Y dice: ¿por qué? En verso 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo,
Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como en aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos, así que en mi enojo hice ese juramento, jamás entrarán en mi reposo. En otras palabras, el día estaba hablando de no entrar en el reposo que es de físico en la tierra prometida, pero ahorita está hablando de mi reposo, el mismo reposo que tomó Dios, un descanso, un reposo espiritual. David también escribió el Salmo 23 sobre el reposo espiritual que nosotros disfrutamos como las ovejas de Dios. Años después, el rey David, Jesús también hablaba de eso. Jesús, hablando con nosotros, nos dice en Mateo capítulo 11, y versos 28 en adelante, así dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados. Escuchen lo que está hablando. De los quienes están trabajando. Pero él está hablando de un cansancio espiritual. Un cansancio de siempre tratar de lograr lo necesario. De ser perfecto cuando la perfección fuera inalcanzable. En otras palabras, Jesús dice, están trabajando, tratando de cumplir toda la ley, pero sin poder. Vengan a mí, ustedes que están cansados de hacer eso, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su ¿qué? Alma. No está hablando de físico, sino alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es lo que Jesús nos dice. El descanso físico nos restaura. Cuando estamos cansados podemos descansar, tomar una siesta, o en la noche podemos nosotros dormir por los pocas horas que nos corresponde cada uno, y en la mañana nos levantamos. Casi todas las mañanas pregunto a mi hija cuando estamos desayunando juntos si fuera refrescada, descansada, y ella me dice sí, que siempre casi me dice que sí, pero luego en la tarde, como ayer, estaba diciendo, yo no sé, estoy muy cansada, yo no sé por qué estoy así, etcétera, etcétera. Esa fue la forma física, pero también tenemos ese cansancio espiritual, el sentir culpable, el sentir preocupado por nuestra alma que no podemos lograr, y Jesús vino para darnos el descanso. Tenemos la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Él no quiere que los creyentes caminen día tras día tratando de agarrar por fuerza el cielo. Es algo que nos corresponde, solamente tenemos que seguir en el camino. Tenemos la seguridad, pero no es incondicional. Nosotros tenemos que seguir con lo que Cristo nos había dicho. ¿Por qué? Porque así es. Así es el requisito de seguir con Cristo Jesús para encontrar ese descanso hoy en día sobre la faz de la tierra, en un descanso espiritual. No estamos nosotros tratando de ganar la salvación, porque no es por obras, sino por la gracia que tenemos. Entonces Jesús nos ofrece ese descanso. Pero los primeros lectores de Hebreos, los judíos, se ocupaban mucho ese descanso, ese que dice, yo necesito. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Jesús dice a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban cansados de seguir, de tratar, de cumplir de todo lo que fuera necesario.
Y nosotros no necesitamos, pero lo impresionante es que también el escritor de Hebreos habla de un descanso o un reposo eterno. Cuando llegamos al cielo, jamás vamos a tener que trabajar, porque no es nuestra obligación. Ya es tiempo de entrar en el reposo que tenemos en la presencia de Dios. Ese nos habla, esos versos de Hebreos 4, los versos 9 a 10, dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Ese está hablando del futuro. No está hablando de un reposo físico que ellos pueden disfrutar todas las noches. O podemos nosotros decir un día por semana. No está hablando de reposo espiritual que ofrecía Jesús. Porque ese disfrutamos incluso mientras estamos caminando en la tierra. Porque tenemos esa seguridad de la salvación mientras tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Está hablando de algo en el futuro. Por eso dice en ese verso 9, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Como nosotros somos los redimidos, el descanso que tenemos en la tierra es confiar que Dios tiene todo bajo control. Nosotros podemos regresar, todavía tenemos un trabajo, como en el día de creación, Dios asignó a Adán el trabajo de cultivar y cuidar al huerto, a ese jardín. Pero no fue tan arduo porque Dios está haciendo la mayoría del trabajo por él. Nosotros sí tenemos trabajos. Tenemos que ir y proclamar el evangelio a todo pueblo. Tenemos una obligación de predicar, pero ese no debía ser de un cansancio, sino de un gozo. Ese no es de una obligación, sino una respuesta natural de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y el nivel de trabajo es muy poco porque el Espíritu Santo está abriendo el corazón de las personas. El Espíritu Santo está ofreciendo todo recurso para que logremos lo que está diciendo a nosotros que debemos hacer. Ese reposo está hablado en otras partes. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 14 y verso 13, dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. En otras palabras, viene un momento en el futuro que, como dice, viene un momento en el futuro en cual no tenemos ese trabajo tampoco. No estamos en el cielo todavía evangelizando. El único momento que tenemos para evangelizar a la familia, para evangelizar al vecino, etc., es hoy. Son los días en cuando estamos sobre la tierra, el trabajo que nos corresponde, pero bajo la fuerza, por la gracia de Jesús. Está hablando de ese descanso. Pero ¿cómo podemos entender? Hay una conclusión que necesitamos tener. Tenemos que llevarnos a esa, que necesitamos nosotros hacer todo esfuerzo necesario para entrar en ese reposo futuro. No es de garantía solamente porque comenzamos. Esa fue la razón que el escritor mencionó ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Ellos comenzaron muy bien. Fíjense en el verso 11 de ese texto que tenemos, Hebreos 4, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? ¿Cómo fue su ejemplo? Ellos estaban ya iniciando bien, habían salido el pueblo de Israel de Egipto con una intención de ir a la tierra prometida, la tierra que había mostrado a Abraham, a Isaac, a Jacob.
Entonces ellos salieron con mucha esperanza, pero con su incredulidad, su falta de fe, sus constantes quejas, se quedaron fuera. Pablo también nos dice en 1 Corintios 9, versos 26 a 27, dice: así que yo no corro como quien no tiene meta. Nosotros tampoco podemos correr como no tenemos meta. ¿Qué dice Pablo? No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo a mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En otras palabras, Pablo sabía de que una vez comenzando bien, puede desviarse, porque ese fue el ejemplo dado de los de Israel saliendo de Egipto. Ellos, toda esa generación, no entraron ellos. Ellos habían experimentado la liberación de la esclavitud. Ellos fueron esclavos de Egipto. Nosotros también, como creyentes, hace tiempo, antes de declarar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Al pecado. El diablo reinaba sobre nosotros, pero al declarar a Cristo Jesús somos liberados de esa. Pero igualito, como ejemplo de los israelitas, se fueron liberados de su esclavitud en Egipto. Ellos recibieron y creyeron de las buenas nuevas que fueron predecibles. Ellos pensaban: mira, ya vamos a ir. Incluso en nuestro texto que tenemos en verso 2 dice: porque nosotros, lo mismo que a ellos, no se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe. Entonces ellos tenían esperanza de ir a la tierra prometida, pero no lograron. Ellos comenzaron el viaje hacia la tierra prometida, fueron en la dirección correcta y luego recibieron el alimento y la bebida espiritual de Dios. Ese hablaba en 1 Corintios 10, versos 3 a 4. Pero nosotros también, nosotros podemos estar oyendo la voz de Dios, bebiendo el agua fresca que es Cristo Jesús, manantial de vida, es pan de vida. Nosotros tenemos, igual como ellos en aquella generación que había tomado agua de la roca, había comido maná, el pan del cielo, etc. Ellos tenían todo eso igualito. Ellos también fueron bautizados. Dice que fueron bautizados incluso en el Mar Rojo, en 1 Corintios 10, 2. Ellos pasaban el agua. Nosotros, cuando fuéramos bautizados, si no había sido bautizado, quiero animarles de ser bautizado una vez que podemos juntarnos en presencia. Mejor que celebramos los bautismos de los quienes están diciendo: estoy abandonando al mundo. Los de Israel había abandonado a Egipto y todo lo que contenía ese país para salir, y pasaron por el agua. Nosotros, cuando somos bautizados, es una declaración al mundo de que de que ya no vivimos por el mundo. Incluso hace alusión del sepulcro. Cuando bajamos el agua y el agua nos cubre, es como la tierra cubriendo el cuerpo. Y cuando levantamos, estamos declarando que ya no vivimos por nosotros mismos, sino vivimos por Cristo. Porque estamos muertos al pecado, muertos a esa esclavitud, y ya vivimos por Él. Ese también pasaron con ellos. Pero a lo largo del camino, a todo ese viaje de Egipto hacia la tierra prometida, se desviaron. Entonces el Espíritu Santo, con esas palabras tan fuertes, dice en verso 11 de nuestro texto en Hebreos 4, dice: esforcémonos pues por entrar en el reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Nosotros tenemos que no solamente comenzar bien, no solamente ser liberado de la esclavitud una vez, no solamente entender la dirección de cuál debemos estar caminando. Nosotros tenemos que seguir, necesitamos que esforzarnos por ir adelante. El viaje al cielo requiere nuestra cooperación.
Nosotros tenemos un parte de jugar en ese asunto. Él ordenó caminar hacia Canaán en lo original. Asimismo, Jesús nos libera de esclavitud, de pecado y nos ordena caminar como en la santidad. En la santidad. En Romanos capítulo 6 y verso 6 dice, sabemos que en nuestro vieja naturaleza fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Pero Él nos ordena caminar como es digno de Él. Apocalipsis capítulo 3 y verso 4 dice, sin embargo, tienes instantes a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Solamente los dignos, los que han decidido mantener el camino, es de lo que está diciendo. Entonces debemos proseguir, debemos seguir adelante. No es tiempo para detenernos. Y cuando digo detenernos, no estoy diciendo que no podemos descansar. Nosotros tenemos obligación todavía a esos otros descansos. Necesitamos tomar en serio un descanso diario, es decir, de dormir por la noche, un descanso semanal, un descanso que ordena al Señor. Pero también estamos caminando en esa tierra con ese descanso espiritual que no es por fuerza humana, no es por mis buenas intenciones, sino es por lo que había hecho Jesús por mí. Pero necesitamos seguir adelante. En Filipenses capítulo 3 y versos 12 a 14 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Entonces Pablo, caminando en el descanso espiritual sobre la tierra, también creo yo que descansaba cada noche y dormía lo suficiente, descansaba el sábado, todo eso estaba obedeciendo, pero sigue diciendo, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. La misma palabra que usa Hebreos 4:11, esforcémonos. Pablo dice, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces Pablo sabía que todavía esperaba otro descanso y él sabía que es en el futuro. Tenemos otra vez esos tres descansos, lo físico, lo espiritual y lo eterno. Nosotros estamos esperando ese eterno. También otra vez en Hebreos, pero en capítulo 12, dice en versos 1 a 2, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces es un trabajo que nos corresponde, pero con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. También Pedro nos avisa en 2 Pedro capítulo 3 versos 17 a 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben eso de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. ¿La estabilidad qué?
confiamos en Dios, descansamos en Dios y estamos caminando con Dios diario. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Otra vez en 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 10, dice, precisamente por eso, esfuércense. La misma palabra que tenemos aquí en el texto, capítulo 4 y verso 11 de Hebreos, cuando dice esforcémonos, dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación seguir. Corresponde a nosotros ese trabajo. Como en el día del jardín con Adán. Todavía tenía un trabajo, pero fueron muy poco en comparación. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de lo que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás, jamás. Entonces, es importante, es una clave para entrar en el reposo eterno de Dios, es obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Ese es lo que nos corresponde. Entonces, cuando dice aquí en nuestro texto, versos 12 al 13, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese reposo? Por aferrarnos a la voz de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada y de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. En otras palabras, Dios está viendo lo que estamos haciendo. Y si pensamos que es por nuestras fuerzas, que estamos trabajando todavía por el sudor, entonces nunca logramos. Necesitamos caminar en ese descanso diario, el descanso físico. Tenemos que descansar espiritualmente que Cristo había hecho por nosotros y hacer lo que nos corresponde. En Mateo 7, verso 24 dice, por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nosotros tenemos obligación de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y dice que ese hombre que es sabio, ese hombre prudente construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentado sobre la roca. En otras palabras, está hablando Jesús en el tiempo hoy, no en el futuro, que ya estamos en el descanso, el reposo eterno. Está hablando de que tenemos que poner en práctica su palabra. Y al revés, el otro también nos ofrece como ejemplo. Dice, pero todo el que me oye esas palabras, nosotros tenemos la palabra, pero si no ponemos en práctica y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Ese se derrumbó
y grande fue su ruina. Entonces tenemos la obligación de obedecer, caminar lo que nos corresponde en el descanso espiritual. Santiago también nos avisa en capítulo 1, versos 22 a 25. No se contienen solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En otras palabras, nosotros tenemos que practicar. Estamos en ese descanso, podemos decir, limitado. El descanso, el reposo físico, solamente tenemos unas horas cada día. Solamente tenemos un día por semana. El descanso espiritual tenemos en Dios. Pero todavía tenemos un poquito de trabajo a hacer, lo que nos corresponde, como en el jardín Adán trabajando. Pero estamos esperando un día de reposo absoluto, un reposo eterno, en cuando simplemente podemos disfrutar la presencia de Dios. Tenemos que caminar, como dice, en la obediencia. En la obediencia. El plan de Dios por su pueblo era para que tenga descanso. Desde el principio había decidido, mira, tiene que descansar un día por semana. Desde el principio había dicho a su pueblo al entrar, y voy a estar mencionando un poquito y luego voy a preguntar, ¿cómo ven? Porque en el Antiguo Testamento Dios habló de que, estoy hablando del libro de Levítico, incluso la ley de Moisés, capítulo 25, habla de los días de descanso. Y no solamente hablo de un día o días de descanso, allá en capítulo 25 de Levítico habla de años de descanso. Y la razón por mencionar esa es porque es tan importante la idea de descanso o reposo a Dios, de que fue necesario mandar a todo el pueblo de Dios a esclavitud otra vez, a cautiverio otra vez, por no obedecer. Porque en la ley, así en ese Levítico, menciona de que cada 7 años, o decir 6 años de trabajo, y el 7º año no pueden sembrar ni cosechar por fe de que Dios va a ofrecerles algo. Y ese fue por dos razones. Primero es para restaurar y descansar la tierra para que pueda ser más fértil. Pero también fue para el bien de la vida espiritual de todo el país, toda la nación. Pero ellos no confiaban. En vez de estar descansando cada 7 años la tierra, dicen, mira, si nos sembramos, ¿cómo vamos a comer? Mientras Dios había dicho que si obedecen, el 6º año iba a producir 3 años de cosecha en un solo año para obedecerle. Y luego llegamos, y voy a mencionar en Jeremías capítulo 25, versos 11 a 12. Dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y esas naciones se verán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se haya cumplido los 70 años, yo castigaré por su inquietud al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. La razón por 70 años es porque está acumulando. La ley dice cada 7 años o 6 años, y el 7º año es un descanso. Y cada 7 de esos, o decir 49 años, tiene también otro año completo, que fue año de jubileo.
Entonces, el 49 años y también el 50 años, 2 años juntos debía estar descansando. Pero el pueblo de Dios había olvidado de descansar la tierra tantas veces que tenía que dejar desolado toda la tierra por 70 años. Y estaba afuera para requerir, para cumplir. Esa es la razón que Dios dice está por salir. Incluso si brincamos en ese mismo Jeremías, capítulo 29, es muy famoso el verso 11, pero ponemos en su contexto ahorita, porque todos quieren decir, pues yo sé bien los planes que tengo por ustedes, pero fíjense lo que dice el verso anterior, el verso 10. Dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo les visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a ese lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una vez que están otra vez caminando en la audiencia, habéis descansado, entonces pueden disfrutar de todos los planes de Dios. Tenía hace no mucho una duda, porque no quiero decir una cosa u otra, porque no puedo con confianza responder. Pero sí tenía una duda, una pregunta. Incluso pregunté a mi esposa. Y la pregunta fue así: ¿no es raro ese COVID-19, ese coronavirus? Porque si analizamos muy bien, es muy raro de que estamos todos en cuarentena. Los porcentajes son muy bajitos, pero estamos por fuerza sin estar afuera en trabajo. Es casi como Dios en ese momento mandó a su pueblo para que descanse la tierra. Yo estoy preocupado de que a veces el pueblo de Dios no entiende los primeros dos y cómo podemos entender qué es el reposo eterno si no estamos respetando el reposo diario, físico, si no estamos respetando ese reposo espiritual. Muchos piensan por sus obras todavía van a ser salvos. Si no entendemos esos primeros, ¿cómo podemos nosotros entender el último? En 2 Crónicas, capítulo 36, verso 21, dice, de ese modo se cumplió la palabra del Señor, había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático, su reposo. Todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Ya cumplió. Entonces creo que es muy importante que nosotros entendamos y disfrutamos el tiempo. Y no digo que no pueden tomar café o esas cosas son asuntos personales. Pero sí tiene que tomar más y más café porque no puede descansar. Estoy preocupado. Tenemos una obligación ante Dios de obedecer. Y entiendo que Dios, Jesús incluso dice que es el Señor de los sábados. Pero no significa que no necesitamos descanso. Si no puede descansar un día, que escoge otro. Y necesitamos respetar ese día. Necesitamos respetar que Dios nos está sanando, salvando, y es su obra, y el trabajo que tenemos es solamente seguir en el camino, no tratar de ganar su favor, porque no podemos generar un amor más grande de parte de Dios hacia nosotros por tanta obra que hacemos. Descansamos espiritualmente de que Jesús es suficiente. Tenemos que descansar y entender esos descansos para que podamos disfrutar luego. Hay unos, sí, como había mencionado, perezosos. No estoy diciendo descansa más.
Pues estamos hablando de una noche de dormir. Estamos hablando de un día de semana, no trabajar. Estamos hablando de esas cosas. Pero tenemos muchos cristianos quienes ya son adictos. ¿De qué? A trabajo. No pueden descansar. Son inquietos siempre. Siempre están moviendo a sentarse y por un momento, 5 minutos y luego se muevan. Si la predicación dura 30 minutos, tienen que subir y ir a caminar atrás 5 veces porque ya no pueden parar. Necesitamos aprender qué es el descanso. Y quiero animarles de esperar ese descanso que está hablando el escritor de Hebreos 4. El descanso en el futuro podemos disfrutar confiando que estamos caminando en la obediencia del descanso o reposo físico, el reposo espiritual que tenemos hoy en día, para que lleguemos un día en el futuro para tener lo que Él quiere por nosotros, un descanso permanente. Señor, gracias por permitirnos descansar. No es una vergüenza que estamos cansados a veces. Eres tú quien estás diciendo, confía en mí, confíame y yo puedo hacer todo. Eres tú quien estaba mandando maná de doble porción el 6º día para suplir el 7º. Eres tú quien estaba prometiendo y preparando una cosecha abundante el 6º año para cumplir el 7º año. Nosotros aprendemos que es descansar en ti. No caminamos por el estrés. No caminamos por pensar que tenemos una obligación de siempre mover y sin nosotros no puede. No, Señor, nosotros somos siervos. Eres tú quien estás haciendo el trabajo y cooperamos contigo. Gracias por ese descanso. Gracias que podemos caminar diario contigo. Háblanos mientras estamos descansados en ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. No olvide descansar ese guía. No he hablado todo lo que está en la guía. Tiene sus preguntas, PDF. Tome tiempo como familia, descargar y decidir obedecer. Descansar en forma saludable la familia física, espiritualmente en Cristo Jesús sobre la roca y esperar ese descanso eterno que nos espera. Bendiciones. Nos vemos pronto.